Imaginen un mundo iluminado por la luz de las velas y gobernado por la certeza de la fe. Es el siglo XIII, una era donde la verdad no se descubre, se revela. La naturaleza es un símbolo, una alegoría divina, y cuestionarla es rozar la herejía. En este universo de dogmas inamovibles, donde la filosofía de la antigua Grecia era considerada veneno para el alma cristiana, un hombre se atrevió a encender una antorcha diferente, la de la curiosidad empírica. Se atrevió a mirar el mundo, no solo a través de las escrituras, sino con sus propios ojos. Su nombre era Alberto de Volstadt, y la historia, en un acto de justicia poética, lo llamaría Alberto Magno, Alberto el Grande. Sus contemporáneos, abrumados por la enciclopédica extensión de su saber, le otorgaron un título aún más imponente, Doctor Universalis, el Doctor Universal. Porque para Alberto no existían fronteras entre disciplinas. Fue un maestro de la teología que estudiaba la reproducción de los insectos. Un devoto fraile dominico que practicaba la alquimia. Un filósofo que escribía tratados de mineralogía, botánica y zoología con una precisión inaudita para su tiempo. Fue, en esencia, un hombre de ciencia en una era de fe. El mayor desafío de su tiempo era un fantasma griego, Aristóteles. Sus escritos, redescubiertos en el mundo cristiano, presentaban una visión del universo basada en la lógica y la observación, un sistema tan poderoso que amenazaba con derrumbar el edificio de la teología cristiana. Para muchos, Aristóteles era el enemigo. Para Alberto, fue la clave. Vio en la razón aristotélica no una amenaza, sino la herramienta perfecta para explorar y entender la majestuosidad de la creación de Dios. Se propuso una tarea titánica, bautizar a Aristóteles, integrar su lógica en el corazón mismo del pensamiento cristiano. Y en este viaje monumental no estuvo solo. Tomó bajo su tutela a un joven callado y metódico, a quien sus compañeros apodaban el buey mudo. Alberto vio en él un genio sin par y proclamó: el mugido de este buey resonará en todo el mundo. Ese estudiante era Santo Tomás de Aquino. Pero, ¿cómo lo logró? ¿Cómo un solo hombre pudo dominar todo el saber de su época y sentar las bases de la ciencia moderna? ¿De qué manera su audaz síntesis entre fe y razón cambió para siempre el curso del pensamiento occidental? ¿Y, por qué este gigante, el maestro de la mente más grande de la Edad Media, es hoy una figura tan desconocida? En este documental, desenterramos el legado del Dr. Universo. El hombre que le enseñó a la fe a preguntar, y a la razón, a creer. Para entender la magnitud de la hazaña de Alberto, debemos viajar al corazón de su siglo. El mundo en el que abrió los ojos no era el monolito estático que solemos imaginar. Europa despertaba de un largo sueño. Las viejas abadías rurales, guardianas del saber, veían nacer un rival formidable, la ciudad. Y con las ciudades, surgieron las universidades. París, Bolonia, Oxford, no eran meras escuelas, sino crisoles sirvientes de debate, arenas donde las mentes más brillantes chocaban y forjaban el futuro del pensamiento occidental. Eran el epicentro de una revolución silenciosa, pero imparable. Pero este fuego necesitaba combustible. Y llegó en forma de pergaminos, un torrente de sabiduría que fluía desde Al-Ándalus y el mundo islámico. Eran las obras perdidas de Aristóteles, junto a los comentarios de gigantes como Averroes y Avicena. Esto no fue una simple traducción, fue una bomba de relojería intelectual. De repente, Occidente tenía acceso a un sistema completo para entender la física, la biología y la lógica, un sistema que a menudo contradecía la doctrina establecida. La Iglesia ya no podía ignorarlo. Debía enfrentarlo, asimilarlo o ser devorada por él. Y en medio de este terremoto de ideas, en el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico, nació la mente que lo dominaría todo. En el castillo de la Wingen, Baviera, alrededor del año 1200, llegó al mundo Alberto de Volstadt. Hijo de un noble caballero, su destino parecía sellado, la espada, la herencia, el poder terrenal. Pero mientras otros jóvenes nobles practicaban con la lanza, los ojos de Alberto se desviaban hacia el suelo, hacia el cielo.
Le fascinaba el patrón de las hojas en un árbol, el curso de un río, la composición de una roca. No buscaba alegorías divinas, buscaba comprender la cosa en sí misma. Era una curiosidad peligrosa, radicalmente empírica, en un mundo que prefería las respuestas reveladas. Su familia, quizás perpleja ante este joven observador, lo envió a estudiar a la prestigiosa Universidad de Padua, esperando que la disciplina académica encauzara su mente. Pocos sabían que, en realidad, lo estaban enviando directamente al epicentro de la revolución intelectual que él mismo estaba destinado a liderar. Fue en Padua donde el destino de Alberto dio un giro irreversible. Allí, entre el bullicio de estudiantes y maestros, no solo encontró el eco de Aristóteles, sino una nueva y radical forma de vivir la fe. Eran los frailes de la orden de predicadores, los dominicos. Una fuerza joven, dinámica y profundamente intelectual. A diferencia de los monjes tradicionales, recluidos en la quietud de sus abadías, los dominicos tenían por claustro las aulas universitarias y las plazas públicas. Su lema era, veritas, la verdad, y su arma, la razón afilada por el estudio. Para la mente insaciable de Alberto, esto fue una revelación. Aquí, el estudio riguroso del mundo no era una distracción de lo divino, sino el camino mismo para comprender la obra del Creador. La curiosidad no era un peligro, sino una vocación. Así, el hijo del conde de Volstadt tomó una decisión que escandalizó a su linaje. Renunció a la espada, a las tierras y al poder. Cambió la seda por el áspero hábito blanco y negro, y eligió una vida de pobreza voluntaria para abrazar una riqueza infinitamente mayor, la del conocimiento. Su hábito dominico no fue un refugio, sino una armadura para la batalla intelectual que definiría su siglo. La orden, reconociendo su genio, lo envió a un peregrinaje por las capitales del saber europeo. De Colonia a Padua, de Padua a Bolonia, Alberto no era un simple estudiante, era una fuerza de la naturaleza intelectual. Devoraba el conocimiento, desde las artes liberales hasta la medicina, pero su verdadera obsesión era el fantasma griego, Aristóteles. Mientras otros memorizaban los textos, Alberto los interrogaba. Mientras sus maestros enseñaban conclusiones, él deconstruía los argumentos. Su mente no era un almacén, sino un crisol donde la lógica aristotélica se fundía con la revelación divina. Rápidamente, su fama lo precedió. Se hablaba del estudiante alemán que no solo aprendía, sino que veía conexiones ocultas, el fraile que superaba a sus propios profesores. Cada lección era un debate, cada debate, una demostración de un intelecto sin parangón. Su destino final era inevitable, París, el cerebro palpitante de la cristiandad. Allí se probaría si el estudiante prodigio podía convertirse en maestro. Y la prueba no solo fue superada, fue pulverizada. En 1245, Alberto ascendió a la prestigiosa cátedra de teología de la Universidad de París, y la enseñanza nunca volvería a ser la misma. Donde otros maestros se aferraban a las glosas y a los comentarios seguros, recitando verdades heredadas, Alberto abrió de par en par las ventanas del aula al mundo real. Introdujo el universo completo de Aristóteles, su física, su biología, su lógica, directamente en el corazón del debate teológico. Sus lecciones se convirtieron en el evento intelectual de la ciudad. Las aulas se abarrotaban, los estudiantes se agolpaban en los pasillos, ansiosos por escuchar al maestro alemán que no temía hacer las preguntas prohibidas. Ya no era el estudiante que superaba a sus profesores, ahora era el maestro que desafiaba un milenio de tradición. El prodigio había desaparecido. En su lugar, en el epicentro del saber occidental, había nacido una estrella intelectual, una que estaba a punto de atraer a su órbita al genio más grande de todos. Pero la luz de esta nueva estrella no era inofensiva, proyectaba una sombra amenazante sobre los cimientos mismos de la fe. El universo de Aristóteles era eterno, sin un principio creado. Su motor inmóvil se parecía poco al Dios personal y providente del cristianismo. Su lógica, fría e implacable, no dejaba espacio aparente para los milagros o la inmortalidad del alma.
Ante esta colisión frontal, el mundo intelectual se fracturó. Por un lado, los tradicionalistas, que veían en el filósofo griego un veneno pagano que debía ser prohibido. Por otro, los averroístas latinos, que abrazaban a Aristóteles sin reservas, postulando una peligrosa doble verdad, una para la razón y otra para la fe. Alberto se negó a elegir entre la hoguera y la esquizofrenia intelectual. Estaba convencido de que la verdad es una. Si la razón de Aristóteles y la revelación de Dios parecían contradecirse, no era porque una fuese falsa, sino porque la comprensión humana era incompleta. Así se embarcó en la misión más audaz de su vida, comentar la obra entera de Aristóteles, para bautizar al pagano y regalárselo, cristianizado, al mundo. Esta no era la tarea de un simple traductor o de un humilde copista. Lo que Alberto se propuso fue una reconstrucción intelectual a escala cósmica. Su ambición era descomunal, tomar el vasto y a menudo confuso océano del saber aristotélico y canalizarlo en un río navegable para las mentes latinas. No se contentó con comentar, parafraseó, reorganizó y, crucialmente, enriqueció. Donde Aristóteles hablaba de una planta, Alberto añadía sus propias observaciones botánicas recogidas en sus viajes por Alemania. Donde el griego teorizaba sobre los animales, el dominico incluía descripciones detalladas de la fauna local. Su método era una innovación radical. Estaba creando una enciclopedia del conocimiento natural y filosófico, pero bajo un marco que no contradecía la fe. Fue un esfuerzo titánico que se extendió por más de 2 décadas, llenando 38 volúmenes monumentales. Cada página era un acto de fe en la razón. Estaba construyendo un andamiaje intelectual para que la cristiandad pudiera, por fin, escalar las alturas del pensamiento griego sin temor a caer en el abismo de la herejía. Pero reducir a Alberto a un mero cristianizador de Aristóteles sería cometer una injusticia monumental, y pasar por alto su contribución más radical. Porque Alberto hizo algo que casi nadie se atrevía a hacer en su siglo, corrigió al maestro. Su autoridad suprema no era únicamente el texto antiguo, sino la experiencia, el experimentum. Si Aristóteles afirmaba algo sobre una planta o un animal que contradecía lo que Alberto había observado con sus propios ojos en los bosques de Alemania, la conclusión era clara: el maestro se equivocaba. Esta audaz premisa, que la realidad observada tiene la última palabra sobre la autoridad heredada, fue una bomba de relojería intelectual. En una era donde el Magister Dixit, el maestro ha hablado, era un argumento irrefutable, Alberto antepuso el ego vidi, yo lo he visto. Esta insistencia en la primacía de la observación es, sin lugar a dudas, la semilla de la ciencia moderna. No buscaba solo entender lo que otros habían dicho sobre el mundo, quería entender el mundo mismo, investigando sus causas. Alberto no era un simple eco del pasado, era la primera nota de una nueva canción, la del empirismo. Esta nueva canción no era una simple melodía de curiosidad, era una sinfonía con una estructura rigurosa. Para Alberto, la ciencia natural no consistía en buscar milagros ni alegorías, sino en investigar las causas inmanentes de las cosas. El método era claro: primero, la observación meticulosa de los fenómenos. Luego, la descripción precisa de lo observado. Y finalmente, el paso más radical, la búsqueda de la causa natural que lo produce. Alberto separó el campo de juego de la ciencia del de la teología, afirmando que la tarea del científico no es preguntar cómo Dios usa su creación para hacer milagros, sino entender qué puede hacer la naturaleza por sí misma. Era un principio de autonomía metodológica revolucionario. No negaba la omnipotencia divina, al contrario, la honraba estudiando la perfección y la consistencia de sus leyes naturales. No era solo una nueva forma de ver, era una nueva forma de conocer. En el corazón de la Edad Media, el método científico, en su forma más pura y esencial, había nacido. Y esta nueva forma de conocer no era un mero ejercicio abstracto. Alberto la llevó al campo, literalmente. En su monumental obra de Vegetalibus et Plantis, desplegó un análisis enciclopédico que dejó obsoletos a los herbarios de su tiempo. Estos no eran solo catálogos.
mientras la mayoría se contentaba con repetir las propiedades medicinales o simbólicas heredadas de los antiguos, Alberto se arrodillaba en la tierra. Describió con una precisión asombrosa la morfología de las plantas, sus ciclos de vida, e incluso teorizó sobre el fototropismo, cómo las plantas buscan la luz. Pero su genialidad fue un paso más allá, haciendo algo absolutamente impensable para su siglo, estudió la influencia del lugar. Analizó sistemáticamente cómo la luz, el tipo de suelo y el clima alteraban el crecimiento de una misma especie. Estaba observando la danza entre el organismo y su entorno. No estaba simplemente clasificando, estaba sentando las bases de la ecología y la geografía botánica, 700 años antes de que esas palabras existieran. Y la curiosidad de Alberto, lejos de agotarse, apenas había comenzado a explorar la creación. Y si su estudio de las plantas fue una inmersión en las raíces del mundo, su siguiente paso fue dar vida a ese mundo. Su monumental tratado, De Animalibus, en 26 libros, no es un simple bestiario, es una verdadera arca de Noé de conocimiento. Aquí, de nuevo, la autoridad de Aristóteles se mide contra la evidencia del ojo. Alberto describe con la precisión de un naturalista moderno el vuelo de las águilas, la organización social de las hormigas o la anatomía de los peces del Danubio. Mientras otros repetían leyendas sobre grifos y unicornios, él diseccionaba insectos bajo la luz de una vela, corrigiendo a los antiguos sobre la reproducción de las abejas o la migración de las aves. Cada criatura, por humilde que fuera, era para él un capítulo en el gran libro de la naturaleza, una obra divina que exigía ser leída con los ojos bien abiertos, no solo con la memoria de textos heredados. Su curiosidad, lejos de saciarse con los seres vivos, se dirigiría ahora hacia la materia inerte de la tierra misma. Desde el mundo vivo, su insaciable curiosidad descendió a las entrañas de la tierra. Se sumergió en el misterioso mundo de la alquimia, pero para Alberto, esto no era la búsqueda supersticiosa de oro, sino la primera química experimental. En su tratado, De Mineralibus, clasificó rocas y metales no por leyendas, sino por sus propiedades físicas observables, color, dureza, brillo. Siempre, el experimentum, como guía. Y fue en este crisol de experimentación donde logró algo sin precedentes. Calentando oropimente con una sustancia similar al jabón, Alberto fue el primer europeo en documentar el aislamiento de un elemento en su forma casi pura, el arsénico. No era magia, era ciencia en su estado naciente. Una demostración palpable de que la materia no era un mero símbolo, sino un código que podía ser descifrado mediante el calor, la paciencia y la observación rigurosa. Había tocado uno de los ladrillos fundamentales de la creación, demostrando que incluso las piedras contenían secretos esperando a ser revelados por la razón humana. Tras descifrar los secretos de las rocas, su mirada se alzó hacia el último y más vasto de los libros por leer, el firmamento. La Vía Láctea, esa mancha lechosa que cruzaba el cielo nocturno, no era para él un hálito divino, sino, como dedujo con una lógica aplastante, una concentración de innumerables estrellas, tan distantes que el ojo humano era incapaz de distinguirlas individualmente. Una intuición cosmológica siglos adelantada a su tiempo. Pero su visión no solo se perdió en las estrellas, regresó a nuestro propio mundo. En una era de mapas fantásticos, Alberto argumentó con la fuerza de la observación directa la esfericidad de la Tierra. No se basó solo en Ptolomeo, explicó cómo los marineros ven desaparecer primero el casco de un barco en el horizonte y luego sus mástiles, y cómo la estrella polar cambia de altura al viajar de norte a sur. Eran pruebas físicas, irrefutables. Estaba demostrando que la Tierra no era el centro plano de un cuento, sino un cuerpo celeste dentro de una creación lógica y cognoscible. Pero, ¿cuál fue el precio de este saber casi sobrehumano? En una era de fe y superstición, la línea que separa al genio del hechicero es peligrosamente delgada. Para la mente del siglo XIII, un fraile que aísla venenos, cataloga la flora de un continente y mide la redondez de la Tierra no era simplemente un erudito, era un hombre que traficaba con secretos prohibidos. La admiración se tiñó de miedo, y la leyenda comenzó a devorar al hombre.
Se susurraba que su conocimiento no provenía solo de Dios. Y de estos susurros nació la historia más fantástica de todas, la del autómata de latón. Una cabeza mecánica, se decía, que Alberto había construido y a la que había infundido una vida artificial, capaz de hablar y predecir el futuro. Un prodigio de la ingeniería y la acústica, sin duda. Pero para sus contemporáneos, era magia negra. La leyenda llega a afirmar que su propio discípulo, un asustado Tomás de Aquino, la destrozó, incapaz de distinguir el milagro de la técnica del susurro de un demonio. El científico era visto como un mago. Pero más allá del mago de la leyenda, se erigía el filósofo de la claridad. Para Alberto, el supuesto conflicto entre la razón y la fe era una ilusión, un falso dilema nacido del miedo. Él propuso la gran síntesis: no son fuerzas enemigas, sino las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la única verdad. La teología, enseñaba, desciende desde la luz de la revelación divina para comprender a Dios y su plan. La filosofía natural, por otro lado, asciende desde la luz de la razón humana, observando el mundo sensible para entender sus causas. No competían por el alma del hombre, la iluminaban desde dos ventanas distintas, ofreciendo vistas complementarias del mismo paisaje creado. Una leía el libro de las Escrituras, la otra descifraba el libro de la naturaleza. Y para Alberto Magno, ambos volúmenes habían sido escritos por el mismo autor divino. Estudiar la anatomía de un insecto o la órbita de un planeta no era un acto de soberbia, sino de humilde adoración. Pero esta gran síntesis no fue solo una teoría abstracta, se encarnó en la mente de un discípulo. Entre los rostros que abarrotaban sus clases en París, destacaba uno por su imponente silencio. Un gigante tranquilo y corpulento, tan metódico y taciturno que sus compañeros, con cruel ingenio, lo apodaron el Buey Mudo. Su nombre era Tomás de Aquino. Mientras otros debatían, él absorbía. Pero donde sus pares veían lentitud, Alberto vio una profundidad oceánica, un intelecto de poder sísmico. Fue entonces cuando, ante las burlas, el maestro detuvo el tiempo con una profecía: vosotros le llamáis el buey mudo, pero yo os digo que este buey dará un mugido que resonará en el mundo entero. No era solo una defensa, era el nombramiento de un heredero. Alberto tomó a Tomás bajo su protección personal, lo llevó consigo a Colonia y forjó su mente. Le entregó la llave maestra, su Aristóteles cristianizado, y con ella, él, buey mudo, edificaría la catedral más imponente del pensamiento medieval, la Suma Teológica. El legado de Alberto ya no era solo suyo. La antorcha del saber ya ardía en manos de su heredero, pero el mundo tenía un último y terrenal desafío para el Doctor Universal. En 1260, la orden del Papa fue inapelable: Alberto debía convertirse en obispo de Ratisbona. Para el hombre que encontraba el universo en una hoja y el firmamento en un matraz, el nombramiento fue casi una condena. El erudito debía transformarse en príncipe, el científico, en administrador. Aceptó por obediencia, no por ambición, y su episcopado fue una revolución de humildad. Despreció los palacios y los carruajes de seda. Recorrió a pie su inmensa diócesis, con el hábito raído y un par de botas toscas. El pueblo, acostumbrado a la distancia inaccesible de sus señores, lo vio caminar por el lodo y le dio un apodo nacido del asombro y el cariño: botas de campesino. El gigante intelectual era, ante todo, un pastor. Cumplió su deber con rigor, saneando las finanzas y defendiendo a los débiles, pero tras 2 años, suplicó ser liberado. Su verdadero reino no era un principado, sino el universo del conocimiento. El tiempo había encorvado sus hombros, pero no su espíritu. Retirado en la quietud de su celda en Colonia, Alberto creía que sus grandes batallas intelectuales habían concluido. Pero en 1277, un eco sombrío llegó desde París: la obra de Tomás de Aquino, su amado discípulo fallecido 3 años antes, estaba bajo asedio. Teólogos conservadores, temerosos de la síntesis aristotélica, se preparaban para condenar sus tesis. Para Alberto,
no era solo un ataque póstumo, era un asalto al proyecto de toda su vida. El león, aunque viejo, tenía un último rugido. Desoyendo las súplicas de sus hermanos, el octogenario fraile emprendió el arduo viaje a París. Su cuerpo era frágil, pero su voluntad, un acero forjado en 1000 debates. Al llegar, su voz, que se creía apagada por el tiempo, retumbó con la autoridad de una leyenda viviente. No defendió a un hombre, sino la idea que los unió, la sagrada alianza entre la fe y la razón. Recordó a todos que el mugido de aquel buey mudo no era el sonido de la herejía, sino el eco más claro de la verdad. Fue su última lección, su testamento final. Alberto Magno falleció en Colonia en 1280. El hombre se extinguía, pero su testamento intelectual apenas comenzaba a desplegarse. Su verdadero legado no reside en los 38 volúmenes que escribió, sino en la idea revolucionaria que los impulsó, la legitimidad de la ciencia empírica dentro del mundo de la fe. Al insistir en que el experimentum, la evidencia del ojo, era una fuente de verdad, Alberto le otorgó al pensamiento occidental una licencia para observar. Desacralizó la naturaleza, transformándola de un mero libro de símbolos divinos en un cosmos de causas y efectos que exigía ser investigado. Esta nueva mentalidad se filtró a través de las universidades, preparando el terreno para los gigantes que vendrían después. La revolución científica, aunque distante en el tiempo, se construyó sobre los cimientos que él estableció, la audaz convicción de que estudiar la creación era una de las formas más elevadas de oración. Hemos recorrido el siglo XIII junto a un gigante. Vimos a un hombre de pie en la encrucijada de dos mundos, con un pie en la Atenas de Aristóteles y el otro en la Jerusalén de las Escrituras, y que en lugar de elegir, construyó un puente entre ellos. Vimos al fraile que defendió la razón, al teólogo que se arrodilló para estudiar las plantas, al filósofo que encendió un crisol para descifrar los secretos de la materia. Alberto Magno no fue simplemente un erudito, fue un ecosistema intelectual en sí mismo. Su legado es la prueba de que la curiosidad no es enemiga de la piedad, sino una de sus expresiones más profundas. Él le enseñó a la Edad Media, y a nosotros, que interrogar al mundo no es desafiar a Dios, sino admirar la complejidad y la belleza de su caligrafía divina. Siglos pasarían, y la antorcha que él encendió iluminaría el camino de la revolución científica. Pero la Iglesia, en un acto de profunda comprensión histórica, le daría el reconocimiento definitivo. En 1931, el Papa Pío XI lo canonizó y lo declaró doctor de la Iglesia. Y 10 años después, en 1941, en un mundo desgarrado por una guerra que enfrentaba ideologías totalitarias, el Papa Pío XII le otorgó el título que sella su legado para siempre, patrono de todos los que cultivan las ciencias naturales. Pensemos en la inmensa profundidad de ese título. No es el patrono de la ciencia a pesar de su fe, sino precisamente a causa de ella. Para Alberto, cada experimento, cada observación, cada sílaba leída de Aristóteles, era un acto de amor, un intento de comprender la mente del Creador a través de su creación. Nos demostró que no hay contradicción alguna en mirar por un telescopio con un ojo y leer las Escrituras con el otro, porque ambos libros, el de la naturaleza y el de la revelación, fueron escritos por el mismo autor. El mugido de aquel buey mudo, su discípulo Tomás de Aquino, ciertamente resonó en el mundo. Pero fue posible porque se alzó sobre los hombros de este gigante, el doctor universal que nos enseñó que la verdadera sabiduría no teme preguntar. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Puede la fe y la ciencia coexistir hoy con la misma armonía que Alberto propuso? ¿O son mundos condenados a chocar? Déjanos tu opinión en los comentarios, el debate enriquece a toda la comunidad. Si este viaje al corazón de la mente medieval te ha fascinado, demuéstranos tu apoyo con un me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras próximas exploraciones de los gigantes ocultos de la historia. Activa la campanita para ser el primero en saberlo. Gracias por acompañarnos.